Hola, mi nombre es Juan Mendoza, desarrollador backend con más de 15 años de experiencia. En esta oportunidad vamos a dar una pequeña introducción de lo que es Git y su uso por desarrolladores para poder realizar un trabajo en equipo. Primeramente vamos a ver qué es Git. Git es un sistema de control de versiones para poder trabajar en equipos, que lo que trata es de organizar el código y tomar pequeñas fotografías de lo que se va realizando. ¿Dónde o cómo inició Git o quién fue el creador de Git? El creador de Git fue Linus Torvalds, que es el creador del kernel de Linux. En esa oportunidad, en el 2005, ellos usaban un sistema de control de versiones, pero que era comercial. Se le revocó la licencia gratuita y Linus Torvalds decidió tomarse una semana de vacaciones para crear un sistema propio. Y de ahí nació Git. Entonces podemos decir que Git nació de la necesidad de que sea un sistema rápido y que se pueda trabajar en equipo en varios desarrolladores. Yo me acuerdo que cuando estuve en la universidad estudiando, había una problemática. Cuando se hacía un proyecto, teníamos que cada uno trabajar en archivos distintos y a veces nombrábamos los archivos que sí, index PHP 1, index PHP 2, y no teníamos una trazabilidad o un historial de lo que se quería hacer. Ese problema lo viene a resolver Git. Git es un sistema de control de versiones distribuidos. ¿Qué quiere decir distribuido? Que no necesita tener un servidor central para funcionar. En mi experiencia, en un trabajo, en mi primer trabajo como desarrollador, teníamos un sistema de control de versiones, pero que era centralizado. Entonces, nosotros en nuestra oficina tuvimos que armar un servidor dedicado a ese control de versiones. Con Git nos evitamos esto y cada quien puede tener una copia de lo que es el repositorio y clonarlo en cualquier dispositivo. Entonces, básicamente eso fue lo que revolucionó y le dio auge al uso de Git. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Además también cuáles son esos estados que puede tener Git. Para eso vamos a ir acá a nuestra pantalla para ver esos pequeños ejemplos. Git, por ejemplo, vamos a iniciar un repositorio de Git. Vamos a crear una pequeña carpeta acá. Creamos una carpeta. Entonces, para crear un repositorio hay un comando que se llama git init. Hacemos git init y en donde el directorio donde estemos posicionados, le damos git init y vemos que él nos inicializa un repositorio. Si vemos el cambio acá en la pantalla, él me dice que tengo esto que está acá, me dice master, eso es una rama de Git. Entonces ya este es un repositorio nuevo que no tiene absolutamente ningún cambio. Git maneja 3 estados. El primero es el working directory, es decir, el directorio de trabajo. En este caso es esta carpetica que está acá donde yo le di el Git. Es mi directorio actual de trabajo. Está un área o otro estado que se llama staging area. Ese estado es un estado como de limbo, de qué es lo que se espera subir. Por ejemplo, si yo hago acá un nuevo archivo, ahí yo creo un archivo y le coloco lo guardo, ese archivo está en un estado de staging area, quiere decir que no está subido al directorio. Tenemos el local repositorio, que es cuando ya guardamos la fotografía o el archivo como tal en el repositorio. Entonces, otro comando, aparte del git init, es el git status. Voy acá en mi console, git status, vemos lo que sale allí y dice que hay un archivo
sin conexión, es decir, sin seguimiento, que es el que acabamos de crear, es decir, él está allí, pero aún no le hemos dado seguimiento. Git status nos permite ver el estado actual del repositorio, qué archivos tenemos, cuántos archivos han cambiado, se han eliminado y si no se han subido. Entonces, eso es lo que nos permite el comando git status. Si queremos agregar ese archivo al repositorio, lo primero que tenemos que hacer es agregarlo. Eso lo hacemos con el comando git add. Con ese comando vamos a decir que queremos agregar un archivo o todos los archivos que tengamos pendientes. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de dos maneras. Si queremos agregar solamente un archivo, colocamos el nombre de ese archivo. En este caso, index.js. Si yo le doy enter, él va a agregar ese archivo como tal al repositorio para hacerle commit luego. Si yo quiero agregar todos los archivos, supongamos que aquí yo tenga varios archivos creados. Yo quiero agregar ese archivo y el otro archivo de una vez, puedo hacerlo con el git add, le doy punto. Eso quiere decir que todo lo que esté allí en ese directorio se va a subir al repositorio o se va a colocar en un estado pendiente por subir al repositorio. Entonces, yo vuelvo a hacer un git status, comando que vimos anteriormente. Dice que no hay commits todavía, pero que hay cambios a ser confirmados, es decir, a subir al repositorio. ¿Cuáles son esos cambios? Los archivos que creamos, el index.js y el test1.txt. Si vimos como le di git add punto, él subió todo lo que estaba allí pendiente por subir. Ahora, si queremos hacer un commit o subir esos cambios al repositorio, el otro comando que existe es git commit. Este comando nos pide un mensaje. Ese mensaje es una descripción de qué cambios o una descripción de qué hace ese commit que nosotros prueba. Vemos allí, le dimos el commit, nuevamente podemos hacer git status. Dice, estás en la rama master y no hay para hacer commit. Es decir, que los archivos que están allí ya se encuentran dentro del repositorio. Ahora, si queremos ver como un historial de lo que tenemos en este repositorio, en este caso estamos en un repositorio local, le damos git log. Si vemos, allí nos muestra lo que es el commit con un código que identifica al commit, la rama donde está o fue subida ese commit, quién fue que lo hizo y la fecha en que se hizo ese commit. Y este commit que dice acá, commit de prueba, es el mensaje que se le colocó allí cuando le dimos git add, git commit, ¿sí? Entonces, ya con eso tenemos los comandos básicos que se manejan en Git. Hay otro concepto que es muy manejado en Git, que es las ramas. ¿Qué son las ramas? Es como trabajar de manera ordenada o llevar nuestro proyecto de manera ordenada. Generalmente, cuando trabajamos en una empresa, hay unas ramas definidas. En general son tres, las principales son tres. La primera rama es la de master o main, que es la rama que va a estar en producción, o sea, el proyecto cuando esté corriendo, esa es la rama que se va a manejar. La otra rama que se tiene también es la rama de stage, que es una rama donde se hacen pruebas antes de subir a producción. Y la otra rama generalmente que se usa es la rama dev, que es cuando estamos desarrollando, hacemos uso de esa rama para subir cambios allí y hacer pruebas de nuestros cambios. Entonces, estas ramas nos ayudan a organizarnos.
Entonces, a partir de una de esas ramas, nosotros podemos establecer un trabajo o hacer un trabajo. Si en este caso, yo accedo a la carpeta de mi repositorio. Vemos acá, que aquí en mi consola me muestra master. Esta master es una rama que yo tengo creado allí, en mi repositorio local. Si yo quiero crear una nueva rama a partir de esa rama master, lo que puedo hacer es un git checkout. Y le coloco el nombre de la rama que quiera. Vamos a hacer git checkout menos B. ¿Qué quiere decir este menos B? Que yo voy a crear una rama nueva a partir de la rama de la cual estoy. Ahí sí. Toco el nombre de la rama nueva. En este caso, va a crear una copia de lo que tiene actualmente en master y lo va a llevar a esa rama nueva. Entonces ahí vemos el cambio. Tenemos un git branch. Me dice que tenemos una rama master y una rama nueva. Y me dice que estoy ubicado en la rama nueva. Si yo, por ejemplo, hago un cambio en esta rama, por ejemplo, vamos a subir un archivo nuevo, ponerle test2.txt, y yo subo ese archivo. Vamos a darle git status para ver cómo está. Dice que tenemos un archivo por ser confirmado en la rama nueva. Vamos a darle ahí, estamos subiendo, haciendo un commit y vemos, le doy status, que no tenemos ningún archivo para confirmar. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la rama nueva está distinta a la rama master. Entonces, hay un comando que me permite cambiar entre ramas. Es el mismo comando git checkout sin la opción de "-b". Yo le doy un git checkout y le digo la rama a la cual quiero cambiar. Si ves allí, se ve allí, estoy en la rama master y como nos podemos dar cuenta acá, nos desapareció el archivo que habíamos creado. ¿Por qué? Porque ese archivo no está en esa rama, está en una rama creada a partir de ella. Entonces, las ramas básicamente lo que nos permiten es trabajar ordenadamente y que nuestro código pueda ir llevando entonces, como vimos que no necesitamos tener un servidor para poder iniciar un repositorio Git, que es distribuido, pero sí hay maneras de que tengamos un backup o un servidor de nuestro código en una herramienta que se llama GitHub. GitHub es como un servidor donde podemos alojar nuestros repositorios. Entonces, miren, vamos a crear, ya estando en GitHub, aquí puede crear su cuenta normal, como si estuviesen creando un correo electrónico con su nombre de usuario y crean una cuenta en GitHub. Se llama github.com. Esta es mi cuenta de GitHub. Entonces, si queremos crear un nuevo repositorio en GitHub, lo podemos hacer acá. Aquí nos dice New, le damos acá y ahí nos va a permitir crear un nuevo repositorio. Los datos que necesitamos es el nombre del repositorio, ejemplo, es charla y que está disponible. Una pequeña descripción. Al yo darle acá crear repositorio, él automáticamente crea el repositorio en ese espacio y me permite ya trabajar con él.
La diferencia es, por ejemplo, este repositorio que nosotros tenemos acá es un repositorio local. Yo puedo agarrar acá, colocar un pendrive y llevar este repositorio al pendrive y llevarlo a otro sitio que tenga instalado Git. Vamos a hacer la prueba. Ahora, ¿cómo es el proceso de subir archivos o subir repositorios a ese repositorio Git de GitHub? El primer paso es clonar el repositorio. ¿Qué es clonar? Clonar el repositorio lo que quiere decir es que vamos a traer ese historial que tenemos en GitHub y lo vamos a hacer una referencia en nuestra máquina local. Para ello, hacemos lo siguiente. Un comando que se llama git clone. Eso lo que nos va a hacer es que vamos a traernos esa copia donde esté ubicada a nuestra máquina en local. Colocamos la ruta o la dirección de donde queremos copiar ese repositorio. En este caso el repositorio se llama test charla git. Aquí, si ves, dice clonando test charla git y nos dice un warning que parece haber clonado un repositorio sin contenido. ¿Por qué? Este repositorio está vacío, simplemente lo creamos. ¿Sí? Ahora, bueno, si yo le doy un ls, veo que me creó una carpeta, directorio con el nombre de mi repositorio que tengo en GitHub. Entonces voy a entrar allí. En este caso hay una rama. En el caso del repositorio que creamos local, la rama que me creó por defecto es la rama master. Vemos que en GitHub la rama que nos creó por defecto se llama main. Entonces aquí ya podemos trabajar como lo hicimos con los comandos que trabajamos anteriormente. Por ejemplo, quiero colocar este archivo que creamos allá. Damos el archivo, le doy un git status, que es lo que me permite ver el estado actual del repositorio. Me dice, bueno, archivos sin seguimiento, es decir, están creados pero no han sido ni confirmados ni le hemos dicho que lo queremos a algún sitio. El proceso para hacer esto es el mismo que en local. Yo voy a darle un git add, el archivo que quiero subir. Ahí ya está por confirmar, aún no está subido, pero está en ese estado allí pendiente. Y eso lo podemos confirmar con el status. Entonces aquí dice cambios a ser confirmados. Y para subirlo al repositorio local, le doy un git commit. Con opción "-m", colocamos un mensaje que nos identifique qué hace ese commit que acabamos de subir. Listo, allí ya tenemos el archivo, damos un git status en nuestro repositorio local. Entonces, si queremos subir esto que yo tengo acá a nuestro GitHub, si querés vamos a revisar el GitHub para que se den cuenta que tenemos el repositorio vacío porque lo tenemos en nuestro local. Aquí está vacío. Si queremos subir esos cambios, hay un comando que se llama git push. Ese git push lo que nos hace es que empujemos nuestros cambios que tenemos en nuestro repositorio local al servidor de GitHub y se sincronicen. En este caso, voy a usarlo con el comando "-u" porque este archivo está vacío, ese repositorio está vacío y yo necesito subir los cambios que tengo allí. Entonces, colocamos entonces ahí dice que subimos los cambios en el origen. Ese origen es como la base de GitHub. Main es la rama donde estoy trabajando. Esto se hace obviamente cuando una rama, por ejemplo, que no está
en el archivo o está vacía o no está en GitHub y la queremos empujar hacia allá. La primera vez que lo hacemos debemos correr este comando. Ya luego simplemente hacemos un git push. Entonces allí ya dice que la rama fue configurada en el origin main en GitHub. Y si yo veo y actualizo acá mi git, vemos que tenemos un archivo que fue el que creamos. Aquí tenemos un commit de prueba que fue el mensaje que le dimos. Yo le doy acá, el archivo me lo creó, me lo subió con que tengo aquí en local. Hay otro comando que podemos hacer, que es el git pull. Ese git pull lo que hace es traerme cambios que están subidos en el repositorio de GitHub, pero que yo no los tengo en mi repositorio local. Yo quiero, por ejemplo, hacer una prueba. Puedo editar este archivo. Ahí estoy editando el archivo en GitHub. Claro, yo lo estoy haciendo acá directamente para que sea más práctico. Pero esto generalmente lo haría alguien en su equipo y subiéndolo a GitHub para que yo me lo pueda descargar. Allí ya tenemos esos cambios subidos. Tenemos este archivo acá. Si yo veo en mi local, simplemente voy a tener los cambios que tenía anteriormente. Pero si yo quiero traerme esos cambios que están en GitHub, hay un comando que se llama git pull. Ese comando lo que hace es, en la rama actual, donde yo estoy, en este caso es en la rama main, va a buscar los cambios que yo no tenga y los va a traer a mi local. Entonces, como ven, acabo de correr el comando y me agregó una nueva línea con esa línea de código que no estaba en mi local. Entonces, básicamente, eso es lo que se puede hacer con Git. Actualmente, incluso es uno de los sistemas más usados en el desarrollo de software actualmente. Si se quieren dedicar a esto y si quieren conseguir un empleo, por ejemplo, de desarrollador, como desarrollador, es indispensable aprender a manejar